Potencia reactiva, condensadores y potencia reactiva. Un condensador básicamente se compone de dos placas conductoras con un aislante entre ambos. Al aplicar una diferencia de potencial entre ambas placas, se va a producir un flujo de electrones, un flujo de cargas, dando un exceso de electrones en una y una carencia de electrones en la otra. Esto va a ser así hasta que la tensión en el condensador se iguala a la de la fuente. En ese momento, cuando ambas tensiones son iguales, se dice que el condensador está completamente cargado. Si la tensión es continua, estamos en un circuito con corriente continua, el condensador quedará cargado hasta que se coloque una impedancia capaz de absorber la energía contenida. Y en un circuito con corriente continua, un condensador, una vez está cargado, es decir, una vez la tensión del condensador ya es igual a la tensión de la fuente, se convierte en un circuito abierto, porque por aquí ya no circula corriente. Cuando tenemos una fuente de tensión en alterna, tenemos un circuito en alterna, podemos considerar que este es el esquema de un condensador. Esta rama de aquí representa la resistencia en el aislante. Puesto que en el aislante no es perfecto, deja pasar una mínima cantidad de carga, y esta viene representada por R sub C. Por lo tanto, esta intensidad que nosotros tenemos aquí va a ir en fase con la tensión de la fuente. Y esta otra parte de aquí representa el flujo de carga que va a través del circuito. Es decir, ya no pasa por el aislante, sino que el flujo de carga entre las placas se produce a través del circuito. Bien, cuando pasa por el condensador, se puede considerar en alterna como una impedancia con estas características, de tal manera que esto es igual a 1 partido por J omega C, la impedancia capacitiva, es igual a 1 partido por J omega C, siendo omega la pulsación, que es igual a 2 pi F. Recordemos que F es la frecuencia, que podemos considerar, por ejemplo, en 50 Hz o 60 Hz si estamos en América, depende de donde nos encontremos, y esta se mide en radianes por segundo. Bien, si nosotros establecemos el diagrama fasorial y consideramos a la tensión como origen de fases a 0 grados, la intensidad en el condensador va a adelantar 90 grados a la tensión. Bien, la intensidad en un condensador, por lo tanto, viene dada por la variación de la carga. Y a su vez se produce variación de la carga siempre y cuando exista una variación en la tensión. Por lo tanto, la intensidad depende de la variación de la tensión y de una constante denominada capacidad del condensador, que se mide en faradios y que es propia de cada condensador. La potencia instantánea en un condensador se puede expresar como el producto de la tensión por la intensidad. Si nosotros representamos gráficamente la potencia instantánea, aquí podemos ver en azul a la tensión, en color magenta a la intensidad y en color rojo a la potencia reactiva. Vamos a denominar a la potencia instantánea en un condensador como potencia reactiva. Después veremos por qué. Vamos a empezar básicamente por el primer punto, el punto A, que es este que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Donde vemos que la tensión es la máxima y en ese punto la intensidad es 0. La potencia reactiva, por lo tanto, es 0. Un número multiplicado por 0 es 0. Aquí podemos ver que el condensador está completamente cargado, que la intensidad es aproximadamente 0, la tensión es la máxima y tenemos exceso de electrones en una de las placas y carencia en el otro. Vamos a ver a continuación qué es lo que ocurre a la derecha del punto A, es decir, una vez hemos pasado el instante 0 y nos vamos hasta el instante 0,005 segundos, que es el punto B, este punto que tenemos aquí. Bien, lo que está ocurriendo aquí básicamente es que la tensión se está reduciendo hasta llegar a 0. Por lo tanto, como la tensión se reduce, el condensador se va descargando. Eso quiere decir que la intensidad va pasando desde 0 hasta el máximo. Por lo tanto, en todo este tramo que tenemos aquí, estamos viendo como la reactancia capacitiva cede potencia. Por otro lado, podemos ver que la tensión es mayor que 0, tensión instantánea es mayor que 0, la intensidad instantánea es menor que 0, es menor que 0, por lo tanto, más por menos es menos, es decir, cede potencia. Vamos a pasar al punto B. Si nosotros miramos al punto B por la izquierda, podemos ver que está completamente descargado
Y a continuación lo que sucede justamente en el punto B por la derecha, es decir, en el instante 0,005 segundos más una mínima fracción de tiempo, el sentido de la tensión de la fuente cambia. ¿De acuerdo? Aquí podemos verlo en esta foto instantánea. ¿De acuerdo? Si miramos al circuito por la derecha, vemos que la tensión tiene este sentido, y si miramos al circuito por la izquierda, vemos que tiene este otro sentido. Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre a continuación desde el punto B por la derecha hasta el punto C por la izquierda. Bien, es decir, este tramo que tenemos aquí. Lo que podemos ver aquí es que la tensión está aumentando. ¿De acuerdo? Vamos desde el punto B hasta el punto C. Vemos que la tensión aumenta, aunque esté en valores negativos, pero está aumentando en valor absoluto. Por lo tanto, el condensador se va a ir cargando conforme aumenta la tensión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la intensidad va a pasar del máximo a cero. Es decir, en todo este tramo absorbe potencia. Si nos absorbe potencia, absorbe energía. ¿De acuerdo? Bien, si nosotros vemos aquí la tensión es negativa, la intensidad es negativa, menos por menos es más. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se absorbe potencia. Bien, ya pasamos al punto C. Podemos ver que en el punto C es similar. Vamos a mirar a esta foto de aquí y miramos a esta foto de aquí. Y podemos ver que ahora el exceso de electrones está en la otra placa. Es decir, el condensador está cargado, sí, pero ahora tenemos el exceso de electrones en la otra placa. ¿Por qué? Porque la tensión ha cambiado de sentido. ¿De acuerdo? Que es esta foto que tenemos. En C, lo que ocurre justamente en el punto C es que ya la intensidad cambia de sentido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si lo miramos por la derecha del punto C, en el instante 0,01 más una mínima fracción de tiempo, ya podemos ver que la intensidad cambia de sentido. Es decir, por la izquierda tiene este sentido, por la derecha tiene este sentido de aquí. Bien, continuamos y vemos que entre el tramo C y el tramo D ocurre lo mismo que entre el tramo A y el tramo B. Por lo tanto, ya no procedemos a explicarlo. Es exactamente lo mismo que ocurre entre el tramo A y el tramo B. Bien, si nosotros miramos a D por la izquierda, pues podemos ver que el condensador está completamente descargado, es decir, tenemos un reparto prácticamente uniforme entre las dos placas de las cargas, la tensión es cero y la intensidad es aproximadamente la máxima. Bien, lo que va a ocurrir en el punto D es que la tensión cambia de sentido. Ahora pasa de valores negativos a valores positivos. ¿De acuerdo? Bien, justamente en el punto D. Por lo tanto, si ya miramos al punto D por la derecha, ya vemos que la tensión ha cambiado de sentido. Si lo miramos por la izquierda, va en este sentido, y si lo miramos por la derecha, va en este sentido. Bien, ya continuamos. Vemos que desde el punto D hasta el punto E, pues ocurre exactamente lo mismo que entre el punto B y el punto C. ¿De acuerdo? ¿Diferencias? Pues básicamente que ahora el valor de la tensión es positivo y el valor de la intensidad también es positivo. Más por más es más. ¿De acuerdo? Bien, en este tramo de aquí el valor de la tensión era positivo, perdón, el valor de la intensidad era positivo, el valor de la tensión es negativo, más por menos es menos. Bien. Y así, finalmente, ya cerramos el ciclo, puesto que el punto E es exactamente igual que el punto A. A partir de ahí, justamente en el punto E, la intensidad cambia de sentido y ya volvemos otra vez a reiniciar todo el ciclo. Bien. Si lo vemos desde el punto de vista de la energía, lo que está ocurriendo en este periodo es que tenemos 4 tramos. ¿De acuerdo? El primer tramo, entre este tiempo y este tiempo, el segundo tramo, entre este tiempo y este tiempo, tercer tramo y cuarto tramo. Bien. Cuando nosotros vamos a integrar, podemos ver que el primer tramo y el tercer tramo tienen esta forma y que el segundo tramo y el cuarto tramo tienen esta forma de aquí. Bueno, pues nada, simplemente para integrar podemos hacerlo o bien de forma yendo punto a punto, multiplicando el valor de la potencia instantánea por la derivada de tiempo en ese punto, o bien podemos aproximarlo a través del valor medio de la potencia por la diferencia de tiempo. El valor es aproximadamente el mismo.
Bien, pues si nosotros sumamos los 4, vamos a darnos cuenta que la energía consumida por un condensador durante un periodo es 0 julios. No consume energía durante un periodo. Bien, pero aquí es importante comprender qué es la energía reactiva en un condensador, o qué se puede entender por potencia reactiva o energía reactiva en un condensador. Bueno, pues se puede entender como la energía o la potencia necesaria para cargar o descargar el condensador en cada momento. Si nosotros nos damos cuenta, en cualquiera de los puntos, el condensador está o bien cediendo potencia, aquí cede potencia, o bien absorbiendo potencia. Pero existe una potencia consumida por el condensador o cedida por el condensador. Pero esta potencia, ¿cómo es? Ese tramo de energía, cada tramo de energía, ¿qué es esa energía? ¿Es potencia activa? Es decir, ¿podemos transformar esa potencia en un trabajo útil? ¿Podemos transformar esa potencia en calor? No se puede transformar. Es una potencia que es necesaria para la carga o descarga del condensador. Es una potencia que no es útil, pero que sin embargo es necesaria, está ahí, porque el condensador la necesita. Si no, el condensador no podría funcionar. ¿De acuerdo? Por eso se le llama potencia reactiva, porque no es potencia activa, no es una potencia útil, pero sin embargo es necesaria para que el condensador pueda existir, pueda estar dentro del circuito. Es el papel que cumple el condensador, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el condensador cede y absorbe potencia, sí, pero es una potencia reactiva, puesto que esa potencia no se puede transformar ni en un trabajo útil, ni se puede transformar en calor. No puedo transformarlo en energía mecánica, ¿de acuerdo? La necesito que esté ahí para que el condensador funcione, ¿de acuerdo? Ese es el concepto de potencia reactiva, ese es el concepto de energía reactiva en un condensador. Vamos a quedarnos con algunos conceptos importantes de lo que ocurre en un condensador en corriente alterna. Lo primero va a ser que la intensidad, la presencia de condensadores de reactancias capacitivas en un circuito siempre van a producir que haya un desfase entre la tensión y la intensidad. Y ese desfase, si por ejemplo estamos en una rama que tiene únicamente reactancias capacitivas, va a ser de aproximadamente 90 grados. Digo aproximadamente porque en la realidad siempre existe esa resistencia que hemos representado por R sub C y que representaba la resistencia del aislante. Siempre existe una mínima cantidad de carga que pasa a través del aislante y eso hace que exactamente el desfase no sea de 90 grados, sino que sea algo menor. ¿De acuerdo? Bien. Pero en cualquier caso, lo que es cierto, lo que siempre va a ser cierto, es que la presencia de reactancias capacitivas en un circuito van a producir un desfase entre la tensión y la intensidad y van a producir que la intensidad adelante a la tensión. ¿Por qué adelanta la intensidad a la tensión? Porque como hemos visto, cuando la tensión es máxima en el condensador, significa que está cargado, ¿de acuerdo? Justamente en ese punto la intensidad es cero. Y cuando la tensión es cero en el condensador, lo que significa que está descargado, la intensidad es máxima. No están en fase. Es decir, cuando la tensión, en una resistencia, cuando la tensión es máxima, la intensidad es máxima, están en fase. Sin embargo, en un condensador no es así, es justamente al contrario. Cuando la tensión es máxima, la intensidad es mínima. Y al revés. ¿De acuerdo? Ese concepto hay que tenerlo, hay que grabárselo en la mente, porque es la presencia de reactancias capacitivas en un circuito produce que la intensidad adelante a la tensión. Bien, por otro lado, la potencia reactiva en una reactancia capacitiva siempre tiene signo negativo. Si nosotros vemos el triángulo de potencias en un circuito que tenga reactancias inductivas, primero dibujamos P, después dibujamos Q y vemos que va hacia arriba, porque el valor de Q es positivo. Después unimos y ya tenemos la potencia aparente y aquí tenemos phi. ¿De acuerdo? Bien, sin embargo, en un circuito que tiene reactancias capacitivas, la potencia reactiva siempre va a ser negativa.
¿De acuerdo? Y aquí tendremos phi. Y este será el triángulo que corresponde a un circuito que tiene reactancias capacitivas, porque tiene signo negativo. Una de las ventajas y uno de los efectos más deseados justamente de la presencia de reactancias capacitivas o de introducir reactancias capacitivas en un circuito es corregir el factor de potencia, puesto que los circuitos normalmente suelen tener reactancias inductivas. ¿Qué es una reactancia? ¿Cuál es el efecto de una reactancia inductiva sobre un circuito? Pues el efecto sobre la intensidad es que retrasa, ¿de acuerdo? Siempre va a haber un desfase, pero la presencia de una reactancia inductiva siempre va a producir un retraso en la intensidad, va a ir por detrás. Bien, pues si nosotros conseguimos introducir en el circuito el valor adecuado de reactancias capacitivas, podemos hacer que tensión e intensidad, con presencia de reactancias inductivas y reactancias capacitivas en el circuito, vayan en fase, puesto que las reactancias capacitivas adelantan la intensidad. ¿De acuerdo? Bien. Podríamos hacer lo mismo en el caso contrario, ¿de acuerdo? Esto es importante tenerlo en cuenta, puesto que si nosotros tenemos reactancias capacitivas en un circuito y nosotros tenemos esta intensidad, si nosotros introducimos reactancias inductivas, podemos conseguir, introduciendo la reactancia inductiva adecuada, con el valor adecuado, podemos conseguir que intensidad y tensión se pongan en fase. ¿De acuerdo? Es importante verlo desde los dos puntos de vista, aunque normalmente nosotros vamos a utilizar las reactancias capacitivas, puesto que vamos a introducir reactancias capacitivas en el circuito, puesto que la mayoría de los circuitos suelen tener reactancias inductivas. ¿De acuerdo? Pero bueno, es importante tener en cuenta que también se puede hacer en el sentido contrario. Bien. Otro concepto que es muy importante tener en cuenta de los condensadores en corriente alterna es que un condensador durante un periodo completo no va a consumir energía. Es decir, la energía total es cero. Pero eso no significa que el condensador no haya almacenado energía o no tenga almacenado energía. ¿De acuerdo? Depende del momento en el que se detenga, en el que se corte la corriente, en el que nosotros desenganchemos, cortemos mediante un interruptor, por ejemplo, colocamos un interruptor y cortamos la corriente para que no llegue corriente de la fuente hasta el condensador. Muy bien. Pero eso va a depender del momento en el que nosotros cortemos. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros cortamos en el instante 0,01. Este instante que nosotros tenemos aquí. ¿De acuerdo? Hemos conseguido cortar la corriente. ¿De acuerdo? Y podemos ver que en el momento en el que nosotros hemos cortado la corriente, el condensador estaba cediendo potencia reactiva, estaba cediendo energía. Pero ¿qué ocurre? Que todavía le queda toda esta energía, esta que tenemos aquí, rayada, todavía le queda toda esa energía por ceder, la tiene almacenada, ¿de acuerdo? Y no la ha cedido. Pero esa energía está en el condensador, sigue estando en el condensador. Vamos a suponer que nosotros cortamos el circuito y lo conseguimos cortar en 0,08. Es decir, este punto que nosotros tenemos aquí. Bien. En este momento está absorbiendo potencia. Por lo tanto, ya toda esta energía entre el instante 0,005 segundos y 0,008 segundos es energía que el condensador tiene almacenada. ¿De acuerdo? Y esa energía está almacenada en el condensador. Si nosotros ponemos una resistencia en paralelo y medimos, vamos a poder comprobar que efectivamente el condensador estaba cargado, tenía carga. ¿De acuerdo? Bien. Finalmente, bueno, aquí en este libro he plasmado algunas ideas básicas, conceptos sobre potencia instantánea, potencia reactiva instantánea y potencia activa instantánea en diversos tipos de impedancias, tanto resistivas puras como inductivas puras, y también el efecto de corregir el factor de potencia sobre la potencia instantánea, cómo varía la potencia instantánea cuando se corrige el factor de potencia.